La alimentación es una necesidad vital. Sin embargo, en nuestro mundo, la alimentación se ha convertido en un tema complejo de abordar. Entramos a este episodio pensando que la nutricionista Nati Duarte nos iba a dar pautas de cómo llevar una dieta balanceada y llegar a nuestro peso ideal. Pero lo que recibimos fue un hermoso recordatorio de que todo, incluyendo nuestros hábitos alimenticios, conlleva a mirarnos hacia adentro y sanar nuestra voz interior. Hola, soy Debbie Nova. Y yo, Meme Quiroz. Y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan junto a mujeres que nos inspiran. Coproducido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. Hay magia cuando nos unimos. BN Mujer apoya este video podcast porque creemos que más que un tema de estética, nuestra salud debe ser el factor más importante a la hora de elegir un plan de alimentación. Seguinos en Instagram como Vamos a Contarte CR y encuentra tips para tu salud integral. Bueno, este es un tema muy importante. Es un tema que nos afecta y nos concierne a todas y a todos porque es una necesidad vital, que es la alimentación. Entonces, estamos muy contentas de estar aquí con vos, Nati, porque la alimentación suena sencillo, pero en el mundo en el que vivimos y en la cultura que vivimos, la nutrición, la alimentación se ha cubierto de muchas capas y sobre todo para nosotras las mujeres, la alimentación viene cargada de cómo nos vemos, de ideales extremos de belleza, de dietas, y tal vez a veces esa cosa tan sencilla, tan vital que es la alimentación se hace muy nociva, muy tóxica, ¿verdad? Entonces, qué importante tener una relación sana, integral con eso que consumimos y por eso queremos conversar con vos, así que bienvenida. Muchas gracias, Debbie. Claro que sí, yo feliz de estar aquí con ustedes y como decís, es demasiado profundo. Yo entre más lo estudio, lo ejerzo, pues más me doy cuenta de lo profundo que es y en un curso que llevé hace poco que les estaba contando de un tema de los trastornos de la conducta alimentaria, decía algo muy interesante que es la nutrición es el síntoma, pero ¿qué es lo que hay detrás de ¿verdad? De todo eso, porque hay demasiadas cosas que se pueden evidenciar con algún hábito de nutrición o con alguna conducta de nutrición que tiene un trasfondo, ¿verdad? Muy profundo, como psicológico, ¿verdad? Para esto se necesita un abordaje de verdad integral. Sí. Bueno, de nuevo regresamos al tema, Meme, al tema de la raíz, ¿verdad? Así es, el trabajo interno que tenemos que hacer, que eso es lo que hablábamos en otra grabación, que sea cual sea el tema, siempre volvemos al trabajo interno, al trabajo de la mente. Sí. Y bueno, sí, la alimentación es un gran tema. En lo personal, yo he tenido un viaje retador, la verdad, con este tema. Este es un episodio que me hace muy feliz de hacerlo y más si te tenemos acá para ello. Quisiera comenzar, Nati, tal vez, como vos lo dijiste, entre más lo estudias es más complejo. Entonces, tal vez me encantaría saber cuál es como tu visión o hoy por hoy cuál podrías llegar y decir, bueno, mi visión de la nutrición o mi filosofía es esta, ¿verdad? Porque tuviste como esta preparación académica de pronto más tradicional, pero estás en constantes cursos y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es como tu enfoque hoy o cómo ves la alimentación? Bueno, creo que va a ser todo un reto como definírtelo, explicártelo así en pocas palabras, pero sí, yo creo que ha sido un proceso tanto personal como profesional, ¿verdad? Súper largo, en el cual uno, como decías, de repente salí de la universidad con una carrera por ejercer en donde pensaba que era darle recomendaciones o guías, ¿verdad? A una persona de cómo llevar su alimentación adecuadamente, en donde nos enseñan que el personal de salud o el profesional de salud es el que dirige, el que, ¿verdad? Casi que impone o que va a decirle al paciente qué es lo que debe hacer. Y pues a lo largo de los años de la experiencia como que algo me faltaba y yo decía, es que no puede ser así, empezando porque esto tal vez no muchas personas lo sepan, pero yo en mi vida nunca he hecho una dieta, o sea, yo para mí, o sea, ¿por qué yo tengo que, verdad, darle una pauta a alguien tan estricta o tan cuadrada para seguir si yo nunca lo he hecho así? Para mí la nutrición siempre ha sido buscar hacerlo lo mejor que puedo hacer, ¿verdad? Y poder entender qué es lo que me hace bien, que al final no va a ser lo mismo que a otra persona.
Y poder ponerme metas está bien. De repente digo, uy, sí, tal vez he descuidado esto, tal vez podría ser mejor esto. Es súper válido, pero es algo que tiene que también llevarlo uno muy de la mano de su intuición y de esa sabiduría interna que cada persona tiene. Entonces, cada vez he ido descubriendo que es súper importante respetar esa sabiduría interna de cada paciente y que si bien no nacemos aprendidos en este tema y es muy válido pedir ayuda y a veces no sabemos, ¿verdad?, qué oportunidades de mejora hay y cómo podemos estar mejor desde un montón de áreas de la salud, como decías vos, y la nutrición es uno de ellos, es poder ayudar a esas personas que me buscan desde, como por decirlo así, metiendo lo menos posible de la mano yo, sino más bien tratando de ayudarlos a encontrar qué es lo que verdaderamente necesitan y cómo pueden estar mejor. Y bueno, parte también de este camino es entender, porque como profesional de la salud también es muy difícil porque nos han hecho en pensar que el peso, ¿verdad?, y la parte física, la parte cuantificable, el peso, el músculo, la grasa, determina la salud. Y en realidad cada vez la evidencia más bien dice lo contrario. O sea, el peso no determina la salud. Y es lo que nos enseñaron en la universidad, a juzgar la salud por el IMC, por ejemplo, ¿verdad? El índice de masa corporal, que es el que relaciona cómo está tu peso para tu estatura y te cataloga si estás en bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad 1, tal. Y entonces, basado en eso, juzgar la salud de una persona. Claro, no, o sea, al final es cómo te sentís, ¿verdad? Me imagino. Y tiene, o sea, lo que al final podemos, o lo que yo he ido concluyendo es que al final se trata de esos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que verdaderamente están relacionados con salud? ¿Verdad? Y cómo se conforma el ser humano integral en alimentación. Bueno, hay cosas que podemos indudablemente decir, nuestra hidratación, un consumo suficiente de energía, que no esté siendo ni muy poquito, que tampoco esté siendo un exceso, que indudablemente las frutas, los vegetales son fuente de, ¿verdad?, de vitaminas, de minerales, algo que nos hace bien. Cómo podemos buscar, ¿verdad?, una alimentación que no sea tan llena de cosas refinadas, sin satanizarlo, ¿verdad? Porque no se trata de satanizar ningún alimento, sino es buscando qué nos hace bien, pero también no olvidarnos. Y desde mi parte de nutrición, a veces la gente o mis pacientes se sorprenden de que les pregunto acerca del sueño y cómo dormís vos, ¿verdad? Y cómo manejas el estrés en este momento, cómo está tu trabajo, ¿verdad? Cómo preocuparse por un paciente de manera integral, porque hay cosas que a veces no podemos resolver solo con alimentación o con ejercicio. Hay prioridades. Claro, más que nuestras emociones a veces dictan absolutamente cómo nos alimentamos, ¿verdad? Claro. No, 100%. O sea, eso que dijiste del síntoma, que como verdad revelador. Ajá, así claro. Sí, y claro, exactamente. Las emociones, ¿verdad? Las emociones son para vivirlas, y las emociones se relacionan mucho con las necesidades que tenemos, ¿verdad? De energía o se relacionan con lo que buscamos en la comida, porque también la comida es una de las formas más accesibles de placer, tal vez, ¿verdad? Y sí, de repente nos han dicho que también el tema ¿verdad?, el manejo del comer emocional, que no está bien, o que, ¿verdad?, deberíamos de manejar eso o controlarlo, pero en realidad no. O sea, las emociones no se controlan, las emociones se viven y se aprenden, ¿verdad?, a gestionar. Eso que dijiste de las emociones, y también lo de algo que me encantó escuchar, es que hay casi que desasociar, bueno, no sé si esa es la palabra indicada, pero separar lo que comemos con cómo nos vemos, porque todas y todos somos diferentes. Exacto. Y tal vez tenemos referentes de ideales de cómo tenemos que vernos, que generan una sensación de salud que no necesariamente es lo saludable específicamente para vos. O sea, tal vez hay una mujer que trata de verse delgada, y más bien lo que está haciendo es
dándole mucha presión al corazón, o bueno, yo no sé de salud, pero me Sí. imagino que si no le das a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita, inevitablemente los órganos van a fallar, ¿verdad? Claro. Sí, Debbie, es súper interesante porque incluso hoy día comenzamos a ver más estudios y más evidencia de inclusive el daño que hace el estigma del peso, el daño físico, no solo el daño emocional, porque el daño emocional está clarísimo, ¿verdad? El estigma del peso me refiero, ¿verdad? Como a todo el juicio que hay alrededor de tengo que estar en este peso, tengo que hacer que mi cuerpo llegue a este tamaño o tal. ¿Y qué pasa si no se puede? ¿Y qué pasa si esa persona va a pasar luchando toda su vida o por tener más músculo que tal vez nunca le va a ser fácil tener o por tener menos grasa o menos peso del que, ¿verdad? No va a ser fácil. Claro. Hay una teoría también que me falta bastante por estudiar, pero que habla acerca como del set point, como de que existe un peso en el que tu cuerpo o una forma en la que tu cuerpo va a estar y que tampoco es sostenible a lo largo de toda la vida, pero que donde tu cuerpo va a estar bien. Y que no puedes definir y no podemos, o sea, yo no puedo calcularte eso, ¿verdad? Con una fórmula y decirte, este es tu peso ideal. Bueno, yo Sino, les confieso que yo nunca me peso, solo cuando voy al doctor y me hacen un chequeo general. Y nunca me peso porque en mi adolescencia tuve un episodio de trastorno alimenticio. Mis papás estaban divorciando, yo tenía 14 años y yo estaba en clases de ballet, en una escuela de ballet muy rigurosa donde nos motivaban a estar muy delgadas, y yo dejé de comer. Fue como mi manera de controlar, lidiar con la situación. Gracias a Dios salí de ahí, nunca pasó a más. Le agradezco muchísimo al yoga porque el yoga me enseñó a tener una relación muy sana con mi cuerpo y de dejar de verlo como algo estético y más bien como algo que me hacía sentir bien. O sea, cuando yo sentía mi circulación y mi respiración en mis manos y en mis brazos y piernas, yo empecé a respetar mi cuerpo tal y como quería ser. Y desde ahí, desde mis 14 años, yo nunca me peso. Es más, a mí me preguntan cuánto peso y no sé. Buenísimo. Y sí he notado que más y más, y no sé cómo ustedes perciben esto, más y más hay una apertura a las diferentes gamas de cuerpos. O sea, que ahora vos ves en Instagram mujeres y hombres que se celebran tal y como son. O sea, obviamente todavía hay mucho estigma del sobrepeso o de estar muy delgada. También a mi amiga que es actriz le llueve porque ella es flaca. Ella simplemente es flaca de naturaleza. Hay mucho estigma, pero ¿cómo sienten ustedes? ¿Ustedes sienten que hay un poco más de apertura hacia esa aceptación? Yo creo que sí, porque lo que decía Nati, empezamos a entender que no hay una relación con lo que estás viendo a cómo realmente estás en cuanto a salud. O sea, eso son cosas que no son como, no tienen una relación directa. Entonces creo que lo más importante es poner la mirada en cómo estamos a nivel de salud y de ahí en adelante, como nos veamos, no importa, siempre y cuando nos sintamos, o sea, nos amemos y estemos cómodos con nosotros, no sé. Yo también diría que yo creo que sí, yo creo que hay más apertura a lo que había hace algunos años o muchos años, ¿verdad? Y creo que hoy día entendemos muchas cosas mejor de esa diversidad corporal, de esa, ¿verdad? Y que no todos podemos ser similares en cuanto al cuerpo refiere, ¿verdad? O sea, tuve un flashback a cuando me fui a vivir a Estados Unidos y todo era fat free. ¿Se acuerdan de ese momento? Bueno, eso sí, en los 90 fue esto. O sea, sí, más bien lo contrario. Sí, todo era fat free en mi casa y de repente es como lo peor que puedes hacer. La grasa es, sobre todo, si lo entiendo bien, para nosotras las mujeres en temas de hormonas, y lo sé porque a mí me costó mucho quedar embarazada, la grasa es súper importante, ¿verdad? Claro, súper importante. O sea, ¿verdad? Cualquiera de los nutrientes, grasa, harinas, proteína, vitaminas, minerales, ¿verdad? Son súper importantes. Al final no podemos prescindir de ninguno de ellos. Y como estas modas, ¿verdad? Que han ido pasando y que van a seguir y que regresan y que vuelven a irse y que
Pensé en miles, el Master Cleanse, No, yo he la de hecho- Bueno, repollo. ahorita el keto, el ayuno intermitente. Yo les puedo decir que yo he hecho todas las que ustedes van a mencionar. O sea, realmente en mi caso, y lo digo no con, o sea, con cero orgullo, pero tampoco con, o sea, con cero juicios a mí misma. Yo he ido a más de 10 nutricionistas, 12 nutricionistas. O sea, es más, pueden ser más. Ujú, Y siempre ha sido como con la intención de buscar esa píldora mágica. O sea, como, ujú. y mágica en mi idioma es rápida, o sea, rápida, eficiente, quiero estar flaca ya, porque realmente toda mi vida he tenido issues con, o sea, he tenido como una distorsión con mi cuerpo fuerte y yo lo tengo muy claro dónde se dio, o sea, eso se dio por una relación que yo tuve, un noviazgo en el colegio, Ujú. era una persona que en su momento era tóxica y hoy yo no lo veía. Y sembró en mí una inseguridad. Antes de eso yo tenía cero problema con mi imagen corporal. O sea, es que yo ni pensaba en empezarme y más bien tuve épocas de mi vida donde me pesaba 2 veces al día. Obviamente todos los días me pesaba. Entonces creo que hay algo importante en esto, Nati. Tal vez me encantaría saber qué pensás en qué le podrías decir a personas como yo que hemos sido como víctimas de querer encajar en un estándar de belleza, encajar rápido, ¿verdad? Es muy frustrante porque sí, yo he hecho keto, he hecho ayuno, he sido vegana, he sido, ¿cómo se llama? Y O yo sea, que te veo, y todo. yo, meme, qué mujer tan hermosa, o sea, Sí, qué por increíble, ¿verdad? Cómo la percepción a nosotras mismas es completamente distorsionada a veces, ¿verdad? Y diferente de cómo nos ven los demás. Sí, exacto. Y Gracias. ¿verdad? Y que sí, Hice una de unos paquetitos que era como comida de astronautas y yo decía, y era en diciembre, y yo decía, sí, me ha encantado cumpleaños con queques de gelatina y podría seguir, pero no se trata de eso el episodio, pero sí de sí, sanar la alimentación. Creo que es algo tan bonito, nos conecta con la tierra, con los nutrientes, los totalmente. colores, o sea, es como esta gasolina que le damos al cuerpo y tal vez solo como para cerrar como, y terminar como en el lado más como positivo. Este año llegué a entender que no se trata de alimentarme para ser flaca. Tuve como una situación personal, una amiga muy cercana fallece y de eso hubo como un cambio de chip. Yo dije, la alimentación es una herramienta para estar mejor, para estar sana. No es como para quitar, es para poner, es para sumar nutrientes, energía, Ujú, fuerza y ujú. también como para garantizarme, aunque no podemos decirlo así, una calidad de vida en el futuro que sea mejor o que, Ujú. ¿verdad? Si, lo mejor que puedo hacer con los nutrientes que tengo. Claro. Sí, meme, qué lindo eso que me decís. ¿Qué podría decirle? Y es parte del trabajo que hago la mayor parte del tiempo en mis consultas. Es, sí, poder trabajar con esas personas que han sido dietistas crónicos, podríamos decir, ¿verdad? Que han pasado por mil y una dietas buscando cambiar su cuerpo o mejorar su cuerpo y lo que diría es, bueno, primero, ¿verdad? Quisiera como darles mucho amor porque al final es, o sea, digo, no debería haber juicio en esto, exacto, no es sentirse mal por, ¿verdad? Por haber hecho lo que hiciste, ¿verdad? O por haber pasado por ahí. También les diría que me duele mucho que también mi profesión haya sido parte de, ¿verdad? De esa, perdón. Es que sí, es muy, muy complejo. No, ahora yo me tuve que contener porque, hey, o sea, realmente ser un adolescente, 18 años y volver al espejo y que alguien, mi novio en el momento me decía, usted va a salir así, usted no, porque vos tenés que bajar de peso. O sea, me decía cosas y yo era feliz y a partir de ahí podría decir que hasta la fecha sigo luchando con esto. Digo, me duele mucho que sí, que mi profesión ha hecho tanto daño sin quererlo, probablemente, porque yo no creo que los profesionales de la salud, nutricionistas, médicos, tengan una mala intención, pero se hace muchísimo daño. Se hace muchísimo daño tratando o sea, teniendo ese enfoque peso-céntrico, ¿verdad? Y Ujú. digo, yo no soy libre de culpa para nada, porque también, ¿verdad? Salí de la universidad pensando que ese era el enfoque. Pero cada vez me sensibiliza mucho más darnos cuenta de qué es lo que realmente te va a hacer bien, o sea, qué es lo que realmente te va a traer bienestar integral, cómo vas a estar mejor, porque no se define el éxito porque vos alcances tal peso, ¿verdad? Puedes llegar y decir,
y sí, lo logré con esta dieta, llegué a bajar los 10 kilos, no sé cuántos kilos quería bajar. Y ahora sí, toda mi vida está perfecto porque bajé ese peso. Y eso es totalmente falso. Puede que sea el peor momento de tu salud, más bien. Así es. Puede que sea el peor momento de tu relación con la comida, de tu relación con el cuerpo. O sea, al final el peso no define nada. Y también quisiera decir, no hay nada malo en tu cuerpo y no hay nada que tengas que cambiar. Y no hay que enfocarse en esa parte, no hay que hacer ese proceso de la alimentación y de todos los procesos de autoconocimiento de la vida, no centrarlo únicamente, ¿verdad?, en esa parte física. Algo que dijiste muy bonito es la relación con el alimento, que yo creo que a mí algo que me ha servido es primero saber de dónde vienen mis alimentos. A veces pues no tenemos acceso a alimentos orgánicos, locales, pero me encanta saber que hay un trasfondo como de granjeros atrás y gente de mi comunidad, ahora que vivo en Guanacaste, y eso me hace sentir pues como que me da una sensación muy bonita en el cuerpo cuando estoy ingiriendo alimentos que sé de dónde viene y como que sé la historia y que me lo trae el mae del mercadito orgánico de Guana, que es súper buena gente, no sé. Y otra cosa que me ha ayudado mucho es, antes de sentarme a comer, tener un momento para agradecer el alimento y tal vez cambiar esa percepción de esto es algo que me hace mal, a más bien esto es algo que me nutre, ¿verdad? Como gracias por nutrirme. Esto es lo que me funciona a mí, pero no sé si hay como algo, ya sabemos que todos somos diferentes, pero algo tal vez en general que, no sé, que vos consideres que es una manera sana de comenzar a relacionarnos con el alimento o alguna disciplina, alguna práctica, no sé. Claro, qué bonito eso que decís, y yo creo que para cada persona la experiencia es distinta, pero definitivamente ese punto que tenés es claro, o sea, cómo ver la alimentación desde un enfoque positivo, ¿verdad? Porque se ha vuelto tan negativo por todo este tema de la restricción alimentaria, ¿verdad? Tantas restricciones, tantas veces que te dijeron, eso no te lo comas porque eso engorda, o no, porque eso tiene demasiados químicos, o no, porque, ¿verdad? Porque también eso puede ser un tema. De repente para alguien que le digan, ay, es que tiene que ser todo orgánico, eso me genera demasiado estrés. Sí, total. Entonces, que tiene que ser todo, ¿verdad? Libre de tales químicos. Entonces, es algo que comencemos a ver como desde, bueno, cuáles son las oportunidades de acceso que yo tengo, qué es lo que yo tengo y cómo puedo nutrir a mi cuerpo de la mejor manera y verlo desde ese enfoque de lo que realmente es. O sea, es justo eso, volver a mi profesión como sus raíces, es nutrir. O sea, no es generar que alguien se vea de tal forma o tal otra sin tomar en cuenta todo su bienestar. O sea, al final lo principal es nutrir, ¿verdad? Y eso es algo a lo que he decidido, ¿verdad? Como que no es negociable, o sea, que al final, por más que alguien me busque porque tiene tal vez esta meta, esto otro, al final yo no quiero ser parte de un proceso que no va a traer bienestar. Qué increíble. Quiero ser parte de un proceso que realmente te va a aportar bien, sea cual sea el cambio, ¿verdad? O no que es físico. integral, Ajá, que es sí. integral. Lo que estoy escuchando es algo, a ver, que vos puedes hacer una dieta, pero realmente si no vas a la raíz del problema, Así es. O no lo llamemos problema, la raíz de lo que te hace sentir mal, no vas a poder llegar, no vas a poder transformarte. Entonces tal vez, de nuevo, regresamos a la raíz, Qué ¿verdad? increíble. Sí, dale. No, y entonces, solo por curiosidad y porque sé que esto a quienes nos están escuchando les puede servir. Si vos estás en un momento de tu vida y no te estás sintiendo bien con vos misma, ¿cómo comenzaste ese proceso de transformación? Es muy difícil, no es, o sea, y digo,
por supuesto que los aliento a que lo hagan, ¿verdad? Pero es difícil después de toda una vida de hacer dietas o de tener esa mentalidad o esa cultura de la dieta tan impregnada, hacer el cambio, porque de repente decís, pero entonces si no hago dieta, ¿qué hago? Pero entonces, ¿cómo me voy a cuidar? Porque entonces, ¿verdad? Te han dicho que si no es como, casi como, ¿verdad? Para una persona que ha hecho dieta toda, entonces es descuidarme, es descuidar mi salud. Y realmente no, o sea, al final es, los invitaría a darse cuenta que existe una forma de cuidarse, ¿verdad? Que no tiene que incluir una dieta, que no tiene por qué decirte alguien o un profesional de salud qué cantidad comer, a qué hora, cuándo, porque además no va a existir nunca un plan, un PDF que te vaya a funcionar perfectamente para todas tus necesidades, para todos tus días. Porque no también existe. van cambiando, las necesidades van cambiando, digamos, en el caso de las mujeres según la edad, según el ciclo, el momento del mes en el que estemos, según el momento también emocional. Te pregunto, ¿hay alguna conexión entre las emociones? Lo pregunto yo, que obviamente cuando estoy estresada y triste me quiero comer una torta chilena, pero eso es real, Nati. Por supuesto que es real, por supuesto que es real. Y no siempre, o sea, no siempre va a estar relacionado con una necesidad energética de mi cuerpo, pero a veces es otro tipo de necesidad. ¿Verdad? Y es importante no, o sea, no encasillarlo como que eso está mal. O sea, ¿qué importa si un día yo quise comer de más? Y eso me ayudó a sentirme un poco mejor. De repente ahí, bueno, también, claro, hay trabajos que se pueden hacer para buscar un mejor balance si la persona se siente fuera de control, ¿verdad? Si hay, es que estoy comiendo demasiado todo el tiempo y no quería comer eso, ¿verdad? Y me siento que me cuesta mucho manejar esa relación entre las emociones y la alimentación. Y para eso está el apoyo, tanto de un profesional en nutrición con un enfoque integrativo, como de un profesional también en psicología, ¿verdad? Que pueda ayudar a gestionar esas emociones y esa relación con la comida. Pero es normal que exista esa relación y no es algo que deberíamos de tratar de, ¿verdad? Como separar. Para nada. Claro, pienso en personas que tal vez no tienen acceso, ¿verdad? A poder ir a un nutricionista o a una psicóloga y nada más la pregunta sigue en mi cabeza, o sea, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde acudir, verdad? Porque a veces uno necesita ayuda, entonces existe como sitios en internet, yo sé que es súper peligroso, Dr. Google, pero ¿hay algún lugar que vos le puedes recomendar a esa persona que nos está escuchando que quiere dar ese primer paso? ¿A dónde va? ¿A quién acude? Pues vamos a ver, yo le diría que podría comenzar a investigar acerca del mindful eating, de la alimentación consciente, de cómo puede ir incorporando como, ¿verdad? Las raíces de ese escuchar su cuerpo cada vez más, conectar más con su cuerpo y con esas señales de hambre o de saciedad. Y le diría que hay demasiada sabiduría en el cuerpo de uno, hay demasiada sabiduría interna y que tal vez la ayuda puede ser muy buena, pero como decís, no todos tienen ese privilegio y que, o sea, que no tienen por qué buscar en lo externo, ¿verdad? Como esa validación de lo que tienen que hacer. Ahora, es complejo también porque creo que, como decía al inicio, no nacemos aprendidos en muchísimas cosas y la educación es muy importante. Y tal vez hay como pautas generales en donde uno podría o irse por un buen camino o por no tan buen camino. Algo tan sencillo como que en redes sociales es increíble, pero encontrarás que alguien te dice que las frutas son pésimas porque tienen azúcar y te van a engordar, ¿verdad? Cuando, o sea, ¿cómo una fruta va a ser mala? Y es increíble cuando obviamente el algoritmo entiende que, no sé, ves ese contenido y de pronto, no sé, o le das like a algo de nutrición o preguntas, entonces se comienza a salir todo eso. Y de pronto entonces tenés 80,000 ramas o filosofías distintas. Y justamente esta semana vi un reel que le estaba diciendo a Debbie que era como, obviamente era como comedia,
Entonces decía, salía una persona tomándose un vaso de agua, toda feliz, entonces llegaba alguien y decía, tomar más de no sé cuánto agua, vasos de agua al Es día del malo, malo. ajá. Entonces, pues como una fruta, no, tiene mucha Sí, azúcar, sí. grasas, no, no sé qué, no sé cuánto, No puedo carbohidratos, comer no. nada, sí. Entonces la persona era como, ¿y entonces en qué termino? ¿Qué hago? Y es Claro, y conectar eso es como lo con que esa va a voz pasar interior. en redes sociales, por eso es que, ¿verdad? Da tanto miedo, eso es lo que decíamos, porque es muy probable que pueda pasar eso, si al final la persona no tiene tal vez alguien que le esté dando una recomendación para vos, ¿verdad? Como, hey, no, mira, yo te lo estoy diciendo, de verdad es esto es lo que está basado en la ciencia, ¿verdad? Esto es lo que... Entonces al final, pues... Esa educación termina siendo importante, No, pero... que me hace pensar en que la alimentación no es solo de comida, es qué ingerimos, ¿verdad? Todo, ¿Qué claro, contenido por vemos? supuesto. ¿Qué series de Netflix vemos? ¿Qué cuentas de TikTok seguimos? O sea, eso también es alimentar y nutrir nuestro cuerpo. Y precisamente, tal vez de eso también nos tenemos que desintoxicar. Tal vez esa es la Totalmente. dieta, entre comillas, que tenemos que hacer, ¿verdad? Y poder regresar a esos espacios de silencio para escuchar nuestra voz interior. Qué ¿Qué difícil, es ¿verdad? lo que te hace sentir bien? O sea, o sea, como ser honesto con vos mismo, ¿verdad? Como te está haciendo bien esto que estás tratando de seguir porque lo viste en tal parte o lo estás haciendo demasiado forzado y más bien se te está convirtiendo en algo negativo, ¿verdad? ¿O qué es lo que hay detrás de eso? Porque de repente existe, ¿verdad? Como esa fuerza de voluntad que también promueve demasiado la cultura de la dieta, de hacer esto y vos estás como diciendo, yo lo voy a hacer porque es que a mi amiga le funcionó y yo lo di, o tal, o porque es lo que está de moda, pero algo muy adentro tuyo te dice, yo no me siento bien haciendo esto, no me siento bien de energía o alguna forma en la que tu cuerpo te comunica, no estoy bien, ¿verdad? Se me está cayendo el cabello, me siento débil, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Sí, nada más lindo que estar como en sincronía con los alimentos, no solo, ¿verdad? La comida, sino, o sea, no sé, tengo 15 días de salir a caminar todos los días y recibir sol, el megalimento, el sol, o sea, entonces es como lograr vivir en el momento presente, como hablábamos, para poder entender que sí, que no, lejos de decir, hay mucha evidencia que esto es malo, que esto es bueno, o sea, es la sabiduría ¿Qué te interior. funciona? Claro. Y creo que el gran reto puede ser confiar en esa voz. Es un gran reto y eso es verdad, uno de los más grandes que hablamos ahora de cómo salir de ahí, o sea, cómo dar ese primer paso. Es confiando en vos, confiando en que, ¿verdad? No va a haber nunca una dieta perfecta que alguien te pueda hacer y que te pueda dar. No va a existir, ¿verdad? Puedes buscar información, puedes recibir cierta educación que también, y eso también da miedo porque depende del profesional que te esté diciendo, ¿verdad? La educación que te esté dando puede terminar siendo que lea todas las etiquetas y que no puede comer más de 3 ingredientes y un montón de cosas que al final te terminan nuevamente Dando psicosis. estresando mucho más de lo que te Estimulando está más bien esos aportando. trastornos. Exacto. Sí. Uy, bueno, qué bonito porque yo pensé que iba a entrar a esta conversación y que íbamos a hablar sobre las proteínas, el gluten free, el ayuno intermitente y terminamos hablando de la voz interior, ¿verdad? Y creo que quiero terminar con eso, quiero terminar recapitulando todo eso hermoso que has dicho y súper valioso que es escucharnos, escuchar nuestra voz interna. Que no todos somos iguales, que no lo que te funciona a vos necesariamente me va a funcionar a mí, que la alimentación es 360, o sea, que no es solamente eso que comemos, sino todo lo que vemos, las conversaciones que tenemos, que hay que cuidarlas también. Y no sé si se me escapa algo más. Yo creo que nada más como reforzar esa confianza y aquí también siento como que es importante decir, al menos como quisiera mandar este mensaje, no importa la dieta que hagas, el plan de alimentación que tengas, el estilo de alimentación, mejor dicho, no importa cómo seamos físicamente, o sea, lo que importa es que nos cuidemos, creo. Nos No sé sintamos si bien. que nos sintamos bien y que nos demos como ese amorcito a través de diferentes formas. Correcto, ahí sí, exacto. Yo también cerraría con ese mensaje, que lo importante es volver a cuidarte, pero
sinceramente, ¿verdad? Como qué es lo que verdaderamente te va a traer ese bienestar con el que vos te sentís bien, no solo en una parte de tu vida, sino que se unen las distintas partes de tu vida y te sentís pleno. Y sí, yo creo que al final es retador, pero es cambiar muchísimo el chip. Para mí como profesional ha sido muy duro, muy difícil también. Por eso es sensible, ¿verdad? Para mí, pero si tenemos también, probablemente hayan profesionales de la nutrición también escuchando y les diría que es un proceso difícil, pero que de verdad vale muchísimo la pena poder ir cambiando ese paradigma y que si al final tenemos esa intención de verdaderamente ayudar, pues podemos cambiar muchísimo nuestro trabajo, sí. Nati, muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. Qué lindo y bueno, regresamos a lo mismo. A la voz interior. Aprender a querernos más porque somos muy valiosos y valiosas. No se les olvide. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias. Con mucho gusto. Gracias a este episodio hemos realizado una donación en nombre de todas las hermanas del Círculo a la Fundación Tiempos de Esperanza, la cual está dedicada a trabajar en pro de la niñez en riesgo de vulnerabilidad social. Gracias a Inlesco por realizar la interpretación al Esco en la versión video podcast de este episodio. Gracias al Campus Creativo de la U Latina de Costa Rica, donde este episodio fue grabado. Para recibir nuestro newsletter e inspirarte con más contenido, únete al Círculo en círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre y de Vinova.